Introducción a la física, álgebra vectorial. El caso es suma y resta de vectores. Consideremos que tenemos dos vectores, sea el vector A y el vector B, dados por que cada uno de los vectores tiene sus tres componentes. El vector A tiene componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y el vector B también tiene los tres componentes indicados por I tongo, J tongo y K tongo. La suma de vectores se realiza como A más B y es componente a componente. En el caso del vector resultante, tendrá la suma de los componentes X del vector A y del vector B, más la suma de las componentes en Y de cada vector, más la suma de los componentes Z de cada vector. Es bastante sencillo la suma algebraica de vectores. En el caso de la resta de vectores, el operador menos actúa sobre menos b. Entonces tendré las tres componentes positivas del vector A menos, menos y menos cada una de las componentes del vector B, que agrupados en las componentes del vector resultante me da A menos B para X, A menos B para Y y A menos B para la componente en Z del vector resultante. Y estas serían las componentes en X, las componentes en Y y la componente en Z del vector C. Veamos un ejemplo. Tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, dados por los siguientes elementos. Eso significa que al sumarlos, se deben sumar de manera algebraica componente a componente. 4 más 3 da la componente en X, más 4 la componente en Y. O sea, 7 y tongo más 4j tongo. En el caso del segundo ejercicio tenemos A más B menos el vector C, que es menos 4 y tongo más 4j tongo. En este caso, sumamos 4 más 3, 7 y tongo. Menos, pero el menos actúa sobre cada componente. Menos menos da más y menos con más da menos. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y tongo, más 4j tongo menos 4j tongo me da 0. Es decir, el vector resultante solo tiene componente en el eje X. Este es el método algebraico. Veamos el método gráfico. El método gráfico consiste en disponer los vectores. El primer ejercicio era el vector A más B. Significa que tiene componentes solo en el eje X, y el vector B avanza 3 en el eje X y avanza 4 en el eje Y. El vector resultante de la suma de A más B se puede realizar por medio de la translación de los vectores. Llevo el vector B donde termina el vector A y llevo el vector A hasta este otro punto, donde se origina un punto común de encuentro. Es decir, el vector resultante de A más B va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto final. Entonces, este vector resultante va a tener componente en el eje X, 4, 5, 6, 7 en el eje X, más 1, 2, 3, 4 en el eje Y. Tal como lo habíamos visto recién por el método algebraico. Volvamos al punto inicial. Volvamos al punto inicial donde teníamos estos vectores. Se van. Y borramos todo. A ver, ahora grafiquemos los vectores nuevamente para el segundo ejercicio, que era A más B menos C. Entonces volvemos. Tenemos el vector A, que tiene solamente componente en el eje X. Tenemos el vector B, que es 3 en X más 4 en Y. Y tenemos el vector C,
que tiene menos 4, o sea, en el eje X hacia la izquierda, por convención, más 4 en el eje Y. Entonces tenemos estos tres vectores. Por el método del paralelogramo, que es el método gráfico, tenemos A más B. Tenemos A más B y ya vimos que se puede extrapolar. Es decir, este vector lo llevamos acá. Entonces tenemos A más B. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos C para agregarlo acá? El signo menos lo que hace en un vector es invertir el sentido. Conserva la misma magnitud, la misma dirección que es el eje, pero la flecha ahora debería comenzar acá y apuntar hacia abajo. Entonces vamos a sustituir ese vector por el vector menos C. Entonces tenemos el vector que ahora debería comenzar ahí y termina en ese punto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser trasladar los vectores, ya que A más B menos C es lo mismo que menos C más A más B. Entonces tomo este vector, perdón, tomo el vector, menos C y lo pongo acá, donde termina el otro. Entonces este es el vector A más B menos C, que invertimos el sentido. Eso significa que el vector resultante parte desde el origen y termina donde se juntan los tres vectores. Entonces el vector resultante tiene solamente componente en el eje X y mide, bueno, el vector resultante será 11 y tongo.